Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, ya la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio.
Tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándole en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Nos dirija en la predicación en esta mañana, que su palabra hable a nuestro corazón y que a través de esa palabra de vida, nuestro corazón sea confrontado, animado y sostenido por la gracia del Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, que es fuente de vida, que hablas de manera clara en medio de nosotros, Señor, y que nos permites, por tu gracia, por tu bondad y fidelidad, Señor, encontrarnos contigo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos bendigas en esta mañana, que este tiempo de palabra sea para que nuestro corazón esté animado delante de ti, Señor. Para quienes estamos aquí presentes, para quienes nos ven desde sus hogares, bendice, Señor, con tu palabra la revelación de tu Espíritu a nosotros y llévanos, Señor, a caminar contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos con temor y temblor. Hablaba ahorita con el pastor Álvaro, que llevaba desde principios de marzo o desde febrero de no subirme al púlpito, pues a este espacio, a predicar con personas presentes. Entonces hay como una tensión, como esa adrenalina que se siente como raro. Si uno quiere, ese sustico que da como cuando uno golpeaba las casas de los vecinos y salía corriendo, algo así, más o menos. Y en medio de eso quiero pedirle que me tenga un poquito de paciencia. Va a estar un poquito nervioso, entonces, por favor, sea paciente conmigo. Hemos hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. La cultura judía
era experta en discriminación. Había levantado una cantidad de barreras raciales, sociales, religiosas, políticas, culturales, que se volvían inquebrantables. Era muy difícil sobrepasar esa realidad que ellos habían construido, una estructura experta en marginar a las personas. Pero cuando uno mira de fondo la situación de el discriminar a otros, uno se da cuenta que el problema no es un problema de los judíos y no estamos acá para eso. Es parte de lo que vamos a desarrollar por el texto, pero sin lugar a dudas tiene que ver con la realidad de nosotros como seres humanos. Es un problema nuestro. Nosotros todos, en mayor o menor medida, discernimos, nos ponemos en una posición en la que nos separamos de los demás, nos sentimos en algunos momentos en una posición de élite y en medio de eso señalamos a los otros. Así es la maldad del corazón, nos hace ser selectivos en nuestra manera de hablar, pensar, de relacionarnos, nos lleva a señalar los defectos de las demás personas, a meternos en medio de las diferencias y centrarnos en ellas, a discriminar. Discriminamos y somos discriminados en muchos momentos. Por muy buena posición que tengamos social, económica, no somos perfectos. Entonces siempre habrá algo que lleve a que nuestra vida sea puesta en evidencia y nos rechacen. Esa es la realidad del ser humano. Ahí, en medio de eso, aparece el Evangelio, la buena nueva del Dios que se acerca y nos acerca sin importar nuestra condición. El Evangelio es el regalo de Dios, la gracia viva entregada para rescatar lo que se había perdido. El único que pudiera discriminar, porque es completamente perfecto, se hace como nosotros, se encarna y se acerca para salvar. Hay un contraste muy profundo entre la actitud de Jesús y la actitud de los seres humanos. Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús se despojó a sí mismo de su condición de Dios y se hizo como hombre para caminar en medio de los hombres y al final morir en una cruz. Génesis capítulo 3 nos dice que el hombre y la mujer quisieron ser como dioses, tomaron del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal para ser igual a Dios. Hay una gran diferencia en ambos corazones, en ambas actitudes. El Evangelio muestra al Dios que derriba fronteras, al Dios que se despoja a sí mismo, al Dios que baja, como diría Segunda de Corintios en el capítulo 8, al Dios que se despoja de su riqueza para hacernos ricos a nosotros. O como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hechos capítulo 10, que es el pasaje que tenemos nosotros en esta mañana para compartir, para reflexionar en la palabra del Señor, tiene que verse a la luz de todo el libro. El libro de los Hechos tiene un montón de elementos, de componentes que van a demostrar la pasión de Dios por las misiones, cómo Dios quiere, anhela que el Evangelio corra, que el poder del Espíritu se manifieste para gloria y alabanza de su nombre, para proclamación del nombre de Jesucristo, para que las personas lleguen a conocer, a tener una relación directa, profunda con el Dios que se ha revelado. Y cuando uno mira Hechos capítulo 10 es como una especie de bisagra. Este es el momento en el que los gentiles reciben, gentiles hablando de los no judíos, reciben el mensaje de salvación por el Evangelio, y desde allí la iglesia, que principalmente estaba constituida por judíos, se identifica con eso y lo reconoce. ¿Por qué? ¿O por qué lo digo?
porque no es el primer gentil que se convierte. Si usted voltea su página hacia atrás, se dará cuenta que ya Felipe le ha compartido la fe a un etíope que se encuentra en el camino y lo bautiza. Pero ese encuentro y ese momento, aunque queda registrado en la escritura, no tiene las connotaciones que sí tiene Hechos capítulo 10, en donde Pedro va y está en la casa de un no judío, de un gentil, cosa que era sumamente compleja por su cultura, por su manera de discriminar a los demás, y que eso empieza a reconocer un flagelo que se va a ir desarrollando en el libro y que va a ir confrontando a la iglesia constantemente. Hechos capítulo 15 es el relato de la lucha entre los judaizantes que quieren que aquellos que se conviertan a la fe también sean circuncidados y reciban la ley de Moisés, versus aquellos que dicen no podemos imponer más cargas que las que Dios ya ha impuesto. Ellos han recibido el Espíritu Santo, y si han recibido el Espíritu Santo, tenemos que reconocerlos como salvos por la gracia de Dios. Ese es Hechos capítulo 10. Así que tenemos que verlo a la luz de todo el libro, a la luz de cómo Dios usa la persecución desde Hechos capítulo 7 para que el evangelio corra, salga del marco del contexto judío y se extienda, como dice Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra, que vaya hasta el final de la tierra proclamando y anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. La conversión de Cornelio desafía el pensamiento religioso de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de esta época, pero también de la iglesia de todos los tiempos. Nos lleva a observar cómo actúa Dios para llevar el evangelio más allá de las fronteras, inicialmente de las fronteras judías, pero en una reflexión contextual más allá de las fronteras de este cuerpecito que es la iglesia, en donde nos sentimos a veces tan cómodos. Uno diría acá en estas cuatro paredes, pero uno no puede decir eso porque allí no hay pared y allí tampoco, pero sí en este espaciecito, sí, en donde nos sentimos tan cómodos con el evangelio, en donde nos miramos como hermanos en la fe y nos sentimos como en casa. ¿No se imaginan la felicidad que me da a mí pararme acá a verlos y ver esas caras? Yo sé que no le alcanzo a ver la sonrisa, pero yo me la imagino. Yo sé que no le alcanzo a abrazar, pero desde lejos ya tenemos hasta nuevos ademanes, ¿cierto? Pero es hermoso poder ser comunidad de fe. Es hermoso poder mirarnos a los ojos y poder saber lo que Dios hace en medio de nosotros. Así que a partir de Hechos capítulo 10 vamos a reflexionar en eso. Vamos a mirar cómo es que Dios rompe fronteras, cómo es que Dios derriba fronteras, cómo Dios va más allá con el mensaje del evangelio. Y en primera medida vamos a observar que Dios se revela a quien quiere. Así ha sido siempre, pero a nosotros a veces se nos olvida. Hechos capítulo 10, como leíamos ahorita, bueno, como se leían esas voces tan bonitas, la de uno no es tan elegante, pero vamos a tratar de hacer una lectura más o menos similar. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es esto, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado para que los asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dios se revela a quien él quiere. Un centurión romano
descrito en el texto como un hombre piadoso en varios apartes del relato que leímos, y también en una parte del capítulo 11 en donde la historia continúa, porque es cuando Pedro tiene que ir a dar cuentas a Jerusalén por lo que pasó con Cornelio. Se nos muestra que era un hombre que era temeroso de Dios, que daba limosnas, que oraba todo el tiempo. Posiblemente un prosélito, es decir, un hombre convertido a la fe judía. Sin embargo, el texto no es claro en eso. Era un hombre de un trasfondo romano que simpatizaba, por lo menos podemos decir eso, simpatizaba con la fe judía. Lucas nos está contando, y esto es muy importante en el desarrollo del libro de los Hechos, Lucas nos está contando que un gentil, un no judío, está recibiendo una revelación de Dios. Y ojo, esto es muy importante, no es solo un no judío, sino un no cristiano. Y recordemos que el libro de los Hechos nos ha mostrado, o nos muestra en todo el desarrollo, en sus 28 capítulos, intenta mostrarnos precisamente cómo es que Dios guió la iglesia, cómo Dios llevó a la iglesia para extender el mensaje del evangelio a toda carne. Lucas nos está diciendo que este tipo, que en algún sentido no pertenece a la fe, es un hombre que ha recibido una revelación de Dios. Y para nosotros eso es algo extraño, sobre todo cuando hemos caminado mucho tiempo en el evangelio, en los caminos de la fe, que sentimos que somos de una élite, de una casta, ¿sí?, aparte del resto. Aquí nos está mostrando cómo Dios se revela a este hombre. Ahora, vamos a ver en el desarrollo del texto que no se revela porque sí. Se revela para que lo conozca, para mostrar el mensaje del evangelio, porque Cornelio necesita escuchar el mensaje del evangelio. De eso vamos a hablar más adelante. Pero acá podemos ver que Dios es un Dios que se revela a quien quiere. El libro de los Hechos, en este sentido, es un texto revolucionario. El Espíritu de Dios se manifiesta de muchas maneras y no hay forma de encasillarlo. Si usted alguna vez ha leído todo el libro, se da cuenta de eso. Todas las formas en las que el Espíritu actúa son diferentes. En unos momentos viene con lenguas, en otros no. En unos momentos convierte a la gente ahí mismo, en otros después. Arrebata a algunos y a otros los lleva a llevar un mensaje. Permite que a la iglesia sea perseguida, guarda a la iglesia. El Espíritu de Dios actúa de formas diversas, y el libro de los Hechos exalta esa manera de actuar, la multiforme gracia de Dios en la persona del Espíritu, actuando de maneras distintas. Habla de gracia, pero también por el Espíritu de Dios cae juicio sobre Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, por engañar a Dios o por tratar de engañar a Dios. Dios obra de maneras que nosotros no lo podemos encasillar. Es Dios, es el Señor glorioso que sorprende con su forma de actuar todo el tiempo. Nosotros alcanzamos a ver aquí, vuelvo y le digo, si usted alguna vez ha leído el libro, y si no, le invito para que lo haga, contrastes muy claros. El capítulo 10 es la conversión de Cornelio, un hombre piadoso, que no es judío, que es un simpatizante de la fe judía, que recibe una revelación. Si usted se devuelve para el capítulo 9, está Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que sí es judío, que está matando cristianos, que también recibe una revelación especial de parte de Dios para que vaya y predique el evangelio a los gentiles. Ese es el libro de los Hechos. Un libro que muestra de forma extraordinaria que Dios llama a quien quiere, que se revela a quien quiere, que rompe fronteras, que derriba las barreras que los seres humanos ponemos. Ese es Dios. Un Dios que es impredecible. ¿Recuerdan a Elías cuando sale y siente el terremoto? Y siente el gran viento huracanado y dice: ahí está Dios, y no está Dios ahí. Y después aparece un silbido apacible, y ahí la voz de Dios hablando
al corazón. Sí, Cornelio era un hombre piadoso. Estaba orando desde su perspectiva de fe, pero es Dios quien decide revelarse a él. Es Dios el que toca su corazón. Es Dios quien rompe la barrera racial que los judíos cristianos todavía no habían roto, y alcanza a un gentil, alcanza a Cornelio con el mensaje del evangelio. Dios se revela a quien quiere. Quizás sea un buen momento para tomar memoria. Quiero invitarle para eso. Piense, tire cabeza, recuerde quiénes éramos cuando Dios nos llamó. Ahorita pertenecemos a la élite, ¿cierto? Ahorita estamos acá, llevamos años caminando con el Señor. Pero ¿quiénes éramos? ¿Quién eras tú? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era tu vida? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos rescató? ¿Cuál era nuestra condición? Como diría Marcos Vidal en una de sus canciones que me parece impresionante: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Dios se revela a quien quiere. Y posiblemente sus historias, como la mía, sean historias de hombres y mujeres duros de corazón, de hombres y mujeres que vivían de una manera desenfrenada la vida, que no le importaba el otro, hombres y mujeres que tenían su corazón cargado de maldad, cargados de delitos, cargados de vergüenzas. De allá Dios te rescató. De allá Dios nos rescató, nos llamó. Necesitamos volver nuestra mirada a ese Dios que se revela a quien quiere, porque si usted y yo estamos aquí, allí podemos encontrar la demostración más clara de la gracia de Dios. Un Dios que se revela como quiere y a quien quiere. Pero en segunda medida, este pasaje nos muestra al Dios que llama a no discriminar, al Dios que invita a su iglesia a que no haga acepción de personas. Pedro, y nosotros lo escuchamos ahorita en el relato, está como al mediodía, como diríamos nosotros de manera muy vulgar, partido del hambre, y se sube para la azotea de la casa y empieza a orar. Y mientras está orando aparece una visión. Y esa visión es una visión bastante extraña. Dice: vio el cielo abierto, el versículo 11, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole: levántate, Pedro, mata y come. Sí, yo insisto que el Señor sabe a quién se le revela. Él no me dice ese tipo de cosas a mí, porque yo no sé si mato, pero sí como. Y Pedro se siente incómodo con eso. Mira la respuesta de Pedro. Pedro le dijo: Señor, versículo 14, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahí está su postura religiosa, su posición religiosa, lo que él ha entendido y recibido en su vida. Y ahí es donde Dios le dice a Pedro por segunda vez lo que Dios limpió. Versículo 15: no lo llames tú común. Y esto lo hizo, según el texto en el versículo 16, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido hacia el cielo. Y la visión es extraña. La visión desafía la fe de Pedro y desafía la perspectiva de Pedro. Es una revelación que se da, si nosotros lo entendemos, en la misma dirección que se le ha dado a Cornelio, pero desde el otro ángulo. A Cornelio lo llama para que busque a un tal Simón que lo apodan o lo llaman Pedro, para recibir un mensaje
por el cual va a ser salvo. Eso es lo que Cornelio le dice posteriormente a Pedro y lo que Pedro relata en el capítulo 11, versículo 14. Porque aquí está citando las palabras de la conversación suya con Cornelio. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que lo que ha recibido Cornelio es eso, que llame a un tipo que venga y le hable acerca de la salvación. Pero a Pedro lo llama para que vaya y lo haga, no importando el tipo de persona que sea, para que no haga acepción de personas, para que proclame el mensaje del evangelio sin discriminación. Ese es un desafío bastante grande. La visión que nos muestra el texto y la narración, la manera en la que nos lo muestra, no solamente invita a entender la posición de Pedro como judío cristiano, sino las implicaciones que tendría en las decisiones para ir y predicar el evangelio. Vuelvo y le digo, posiblemente para nosotros no sea tan complejo o no sea tan ajeno entender esto, porque nosotros, pues, más mestizos, ¿para dónde? Pues algunos somos un poquito más blancos y yo veo que atrás está David Mason, pero el resto, sí, mira el pastor oscurito, ¿sí? Yo le digo, pastor, usted es bastante negrito. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Él sabe que eso es un aprecio, que no tengo ningún tipo de condicionamiento racial. Pero eso somos nosotros. Yo soy un poquito medio blanco y medio quesito, pero también tengo, obviamente, mi mamá es más o menos morena y demás. No es tan, somos un montón de mestizos, ¿sí? Pero sí hay otros elementos por los cuales nosotros discriminamos. Sí hay otras condiciones por las cuales nosotros levantamos barreras. Y aquí Pedro está recibiendo una visión confirmada con la llegada de los hombres. Pedro está orando, todavía no ha entendido, y mire lo que le dice en el versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de la casa, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, soy yo el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El Espíritu le está confirmando y Pedro va bajando y ve, sí, es verdad. Se da cuenta que no es un tema de tengo hambre, ¿sí? Eso no es un tema de los delirios, porque le estaban preparando los frijolitos con chicharrón. Bueno, con chicharrón no, porque es judío, los judíos no comen cerdo. Entonces y frijoles también en Jope. Bueno, lo que le estuvieran preparando. La iglesia necesita entender el corazón de Dios. Necesita comprender lo que hay detrás de esta visión de Pedro. Necesita ver al Dios que no hace acepción de personas. Necesita ver al Dios que se acerca, que derriba las barreras que nosotros levantamos. Necesita entender la profundidad del Dios que alcanza, como dice Apocalipsis, a personas de toda lengua, raza, tribu, nación, de toda condición. Dios prepara el corazón de Cornelio y el de Pedro para este encuentro con la gracia. Y eso es lo más bonito de esta parte del relato. Dios se le revela en oración. Mientras Cornelio en sus oraciones de la tarde estaba orando, y mientras Pedro en su oración previa al almuerzo estaba orando, Dios les habla y prepara el corazón para este momento. Porque en medio de la oración a Cornelio le dice: recibirás palabra de salvación para ti y para tu casa. Y en medio de la oración le revela a Pedro: necesitas recordar la gracia, necesitas recordar de dónde te saqué, porque sí, tú eres un judío, pero recuerda que vivías en Galilea de los Gentiles. Recuerda tu trasfondo, recuerda de dónde te saqué,
Recuerda quién eres tú. Y quiero que vayas y extiendas ese mismo mensaje que te salvó y lo compartas con otros que quizá tú no entiendes las implicaciones de esto, pero que lo compartas. Dios está preparando en medio de la oración de los dos un encuentro con la gracia. Algunos de los comentaristas dicen que este es un momento en donde Pedro se vuelve a convertir. Es una conversión de Pedro. No solamente es la conversión de Cornelio al evangelio, sino la conversión de Pedro a recordar la gracia de Dios que se extiende sobre toda carne. Ahora, aquí hay algo que es muy importante resaltar en el encuentro con Dios de cada uno de ellos, y es que uno no sabe realmente cómo es que Dios va a actuar. Nosotros desconocemos cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, de la manera diversa en la que Dios extiende su gracia. Uno no sabe cómo Dios va a actuar, uno no sabe cómo Dios va a llevar. Así que necesitamos entender en el encuentro con Dios, en la cercanía con Dios, la dirección que Él quiere darnos para saber a quién le predicaremos, le enseñaremos y le mostraremos la verdad de Jesucristo, la verdad del evangelio. Si usted de pronto no ha entendido, de pronto no lo ha captado, yo lo capté cuando estaba preparando la predicación. Hubo un momento en el que dije: wow, Jope es el lugar donde Pedro se encuentra y desde donde Pedro es llamado para ir al encuentro con Cornelio. Y yo en algún momento en mi mente dije: Jope, yo lo he escuchado en otra narración. Jope, Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Recuerdan al que no quería ir a anunciar lo que Dios le había dicho que anunciara a los de Nínive? Es increíble cómo este pasaje pone en contraste a ambos. Jonás va y anuncia lo que Dios va a hacer en Nínive a regañadientes, porque le toca, obligado, después de estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pedro acá ve la revelación de Dios del lienzo que desciende 3 veces. Y ahora Pedro atiende al llamado de Dios y va y predica. Jonás se va para Tarsis, para otro lugar completamente diferente. Aquí la pregunta que sale en medio, y entendemos que el corazón de Jonás sí que era un corazón discriminatorio. La pregunta que viene aquí en medio de este contraste es: ¿cómo respondemos nosotros ante el llamado de anunciar la verdad de Dios a aquellos impensables, aquellos que entendemos como personas imposibles de captar con la verdad del evangelio? Porque nosotros no es que seamos discriminatorios con el tema del evangelio con todo el mundo, somos más selectivos, ¿sí? ¿O será que soy yo el único que soy selectivo? Yo miro caras y digo: este tiene cara como de que sí va a recibir el mensaje, y entonces le tiro el lance. Pero veo ciertas personas y digo: no sé cuándo va a recibir, ¿sí? La suegra de otra religión que tiene sus estatuas. Usted va a la casa de la suegra, va a almorzar los domingos y se sienta, y usted y cada rato, como usted es el evangélico que se le robó a la hija que ahora es evangélica, entonces empieza a tirar las pollas. Véalo. Y allá en esa religión suya tal cosa. Usted nunca piensa en predicar el evangelio a su suegra así. Nunca piensa en predicar el evangelio a la suegra. Nunca piensa en predicarle, o nunca pensamos en predicarle el evangelio al amigo que lo tiene todo, a ese que tiene una buena familia, que tiene una buena posición social, que económicamente está bien, que en tiempos de la pandemia es lleno de plata. Y usted dijo: con la pandemia le voy a predicar, y resulta que el berriondo le fue muy bien, está lleno de plata, el dueño de Zoom. No hay forma de predicarle el evangelio, y usted lo ve como alguien: no, este no. Aquellos con quienes tenemos diferencias muy profundas,
¿sí? Imagínense una vez, piensen esto. Esto es un ejemplo, y ojo que el ejemplo que voy a decir, voy a tratar de decirlo con mucho respeto, aunque ustedes saben que cuando uno dice una cosa con mucho respeto es porque va a irrespetar a las personas. Piense entrando por esa puerta al senador de la República, Gustavo Petro. Yo sabía que más de uno iba a brincar. Y usted tiene que sentarse a predicarle el evangelio, a compartirle las buenas nuevas. Es más, si usted fuera amigo de Daniel Quintero, no lo invitaba a la iglesia. Es muy probable. Porque ese tipo de personas, para muchos de nosotros, nos generan cierta sensación, incluso desde el otro lado, desde la otra vereda. Hay un montón de personas que piensan en una persona como Álvaro Uribe Vélez y no piensan en cárcel, o piensan en un montón, pero no piensan en predicarle el evangelio. Además, por su posición social, por donde está, es casi imposible, ¿no? Esos imposibles. El homosexual que viene y se sienta en esa silla, que necesita escuchar el mensaje de la cruz. Y la que siempre nos menciona el pastor, la abuelita buena, la Cornelio, ¿verdad? Que todo es bueno. De tipo temeroso, piadoso, dadivoso. Ese es el tipo que necesita. Cornelio necesita el evangelio, no necesitaba el evangelio. Y entrar en esa lucha es complejo. Usted ve a la abuelita que está en las últimas y usted dice: ay, abuelita, usted tiene todo y lo único que le falta es creer en Cristo, pero no, yo creo que usted va a descansar en paz cuando muera. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios de anunciar la verdad de Dios a los impensables? ¿Cómo respondemos? Piensen en eso por un segundo. En la congregación de donde yo vengo, una vez llegó un hombre en condición de calle, un habitante de calle. Empezó a entrar a la iglesia, se sentaba en uno de los puestos de la iglesia. Y ojo, el contexto del que yo vengo es una iglesia estrato 2. Pronto me empecé a dar cuenta que esa silla donde él generalmente sentaba, que sentaba casi siempre en la misma silla, empezó a tener todas las sillas de alrededor vacías. Tipo, no se bañaba muy seguido, su apariencia física no era la mejor. No queríamos como iglesia contarle las verdades de Jesucristo y acercarlo. Hay barreras. ¿Cuáles son las que nosotros estamos poniendo? Pero que Dios sí puede romper. Y eso nos conecta de manera directa a la tercera forma en la que Dios se acerca para romper esas barreras que nosotros levantamos. Y es que Dios ha dejado el evangelio para todos. Entonces usted me dirá, ¿y qué pasa con otras doctrinas bíblicas en las que, por ejemplo, en los miércoles, los jueves con los hombres de Llano Grande estamos hablando de predestinación? Esa es una de las doctrinas que me dijeron, vamos a hablar de esto. Yo les dije, listo, vamos a hablarlo, pero vamos a hablarlo desde una perspectiva pastoral. Y cuando yo pienso en eso, digo, venga un momentico, posiblemente se nos olvida que el mensaje del evangelio es para todos. Nosotros no sabemos quién va a recibir ese mensaje. Y aquí lo que sucede es que Pedro sí se enfrenta con esa realidad. Mira lo que dice el versículo 34. Entonces Pedro, 10:34, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mira lo que dice el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y comienza todo un proceso de predicación del mensaje en donde entiende a qué lo ha llamado al Señor. Entiende que ese mensaje es un mensaje para que todos lo escuchen y que Pedro ha sido llamado a predicarle específicamente a Cornelio, porque él recibirá el mensaje de salvación. Cornelio, un piadoso,
generoso, que necesita el mensaje del evangelio, como cualquier persona. Porque el evangelio no es para ser gente buena. El evangelio no es para hacernos a nosotros mejores personas. El evangelio es para salvación, arrepentimiento y salvación en Cristo Jesús. Ahí empieza el mensaje, un mensaje que, desarrollado de manera estructurada, habla de el ministerio, la muerte, la resurrección de Cristo y el llamado a comunicar el perdón de pecados y el arrepentimiento. Eso es lo que desarrolla Pedro. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ministerio de Jesús. Y después dice ahí en la segunda parte del 39, a quien mataron colgándole en el madero. Muerte. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no solo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Resurrección. Ahí están. Ministerio, muerte, resurrección. Y nos mandó, la última partecita, que predicásemos al pueblo testificando que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que creen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el mensaje del evangelio, resumido de una manera impresionante a aquellos que supuestamente no son merecedores de la gracia de Dios. Ahí es donde Dios transforma con el poder de su Espíritu a aquellos que son confrontados con la verdad de su palabra. Si usted sigue leyendo los versículos 44 al 48, el Espíritu desciende y ellos reciben el bautismo del Espíritu y después reciben el bautismo físico. Ahí empieza todo un proyecto que la iglesia no alcanza a entender. Pero detrás de eso hay una pregunta clave. ¿Por qué ese mensaje? ¿Por qué Pedro le dice eso a Cornelio si Cornelio era un hombre bueno? Porque aunque Cornelio es un buen hombre, necesitaba la salvación que solo da Cristo Jesús. Porque el evangelio no es para eso. El evangelio no es para gente buena. El evangelio es para rescatar de la muerte y traer a la vida. Anunciamos la salvación que nos lleva a ser transformados. No anunciamos que hacemos cosas buenas independientemente de nuestra relación con Dios. Anunciamos que Dios ha traído salvación en la persona de Jesús y que Él rescata y libera. Anunciamos verdad de vida centrada en aquel que murió y resucitó. Eso es lo que nosotros anunciamos. Es el mensaje que todos tenemos que escuchar. El mensaje de la cruz. Ahorita yo veía a Carlos y a su esposa con su bebé y me emocionaba cuando en el testimonio decían: queremos criar a nuestro hijo en la fe, enseñarle que Cristo murió por él. Es el evangelio de Jesucristo que transforma vidas. Dios derriba fronteras porque se revela a quien quiere, porque llama a que no discriminemos, porque ha dejado el evangelio para que todos escuchen ese mensaje, para predicar y anunciar la verdad. Y si usted nota, en esta mañana nosotros tenemos la mesa servida con ese mismo propósito. Y ustedes saben que cuando yo predico en días de cena, me gusta mucho hacer una conexión entre el mensaje y la realidad de lo que significa para nosotros la Santa Cena. La Santa Cena está abierta, y escúcheme esto que le voy a decir. La Santa Cena está abierta para que hombres y mujeres pecadores como somos nosotros nos podamos acercar en comunión a aquel que dio su vida por nosotros.
La mesa está abierta para que pecadores se sienten a la mesa con el Dios de la gloria, para que hombres y mujeres imperfectos. Nosotros no somos ninguna élite, nosotros somos el pueblo de Dios, que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Pero el pastor Álvaro y el pastor Andrés y los directores de ministerio y cualquier persona que sirva en esta iglesia y cualquier persona que asista a esta iglesia, somos pecadores, que necesitamos ese mismo mensaje todos los días que recibió Cornelio y que ya había recibido Pedro antes. A Pedro como que se le había olvidado un poquito eso, y Dios se lo recordó. Dios derriba barreras y fronteras. Y en esta mañana, antes de pasar a la mesa, quiero recordarles algo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Me parece muy bonito. No voy a leerlo, solo lo voy a traer a colación. Cuando David, ya siendo rey, está a la mesa y pide que busquen si hay alguien que sea de la familia del rey anterior, de Saúl, para llamarlo a comer a la mesa. Y le dicen que hay un hijo de Jonatán, su amigo, lisiado, que no tenía prácticamente ningún derecho. En ese tiempo, generalmente lo que sucedía con esos descendientes que podían ser un obstáculo para el trono era hacer una purga, acabar con ellos y matarlos. Pero David llama a que traigan a Jonatán y que lo sienten a la mesa, a ese lisiado, que se siente a comer a la mesa del rey. Y el rey le dice: comerás conmigo el resto de tu vida y te daré las tierras de tu padre Jonatán. Lo bendijo de esa manera. Así que esta mañana es un buen momento para recordar que no podemos tener esas barreras y que no podemos tener discriminación, porque nosotros somos como él, como Mefiboset, que era el nombre de aquel hombre. Un grupo de lisiados, invitados a sentarse a la mesa con el Padre. Aquí no hay élites, aquí no hay méritos, aquí no hay grandeza personal. La mesa es gracia, que invita al pueblo de Dios imperfecto a cenar, a comer con el Dios perfecto. En la parte de atrás de su silla está hoy estamos estrenando el kit. Hay un poquito de jugo de uvas y una porción de pan. Y quiero invitarles para que compartamos la mesa, recordando las palabras de la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, que dicen: porque yo recibí, este es el apóstol Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después de haber cenado, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Allá en sus casas y aquí en presencia quienes estamos, les invito para que tomen el pan y lo comamos, recordando el sacrificio de Cristo, el cuerpo partido por nuestros pecados. Tomamos la copa y quiero invitarles para que se pongan en pie. Con acción de gracias
Recordamos que la copa representa la sangre del nuevo pacto, que por la gracia del Señor ha sido derramada para el perdón de pecados. Llevamos la copa. Señor, tú eres el Dios que rompe fronteras. Tu gracia nos ha alcanzado. Y nos invita a que anunciemos tu verdad para que otros sean alcanzados. Eres el Dios que se revela a cualquiera. El Dios que nos llama a nosotros a que no discriminemos. El Dios que nos ha dejado el Evangelio para todos, para anunciarlo a todos. El Dios que nos alcanzó a nosotros y que quiere alcanzar a otros. Si en esta mañana aquí en medio de nosotros hay alguna persona que haya visto la luz tan preciosa de este pasaje y haya entendido esta palabra como una revelación de Dios que Dios preparó para usted, y crea en el Señor Jesús, en ese que vivió, murió y resucitó, le invito para que aquí levante su mano y su corazón. Pero allá también, en su casa, posiblemente alguno haya recibido esta palabra como una palabra de vida para ser restaurado y levantado. Este es el día para entregar el corazón al Señor y decirle: Señor, yo te necesito, porque tú eres el que perdona pecados, el que llama al arrepentimiento, el que transforma la vida. Eres tú, Señor, por tu gracia. Y a la iglesia recordar que el Evangelio sigue siendo para nosotros también, para encontrarnos con la gracia que salva y que rescata. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz.
su amor que me salvó. Él es el Dios que derriba barreras. El Dios que nos llama a la expectativa de su manifestación gloriosa. Por eso, como cada domingo, terminamos este tiempo diciendo juntos: Maranata. Que el Señor les bendiga.